¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al hermano que tiene a su lado y dígale bienvenido a la casa del Señor. Amén. Yo creo que Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. Así que si usted vino dispuesto a aprender del Señor, le voy a pedir el favor que no se distraiga, porque el Señor tiene una palabra de esperanza para nosotros hoy. Ahí sentado, no se va a colocar de pie. Vamos a comenzar a exponer la palabra en esta mañana. El libro de los Salmos, en el capítulo 39, verso 7. Libro de los Salmos, capítulo 39, verso 7. Dice el Señor en su palabra: si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Amén. Según el diccionario, la palabra esperanza significa un estado de ánimo optimista que está basado en esperar resultados favorables relacionados con algún evento o circunstancia en la vida del hombre o a nivel mundial. Entonces, podríamos decir que la esperanza significa esperar cosas buenas en medio de circunstancias difíciles. Eso es esperanza. Significa esperar resultados favorables, aunque todo parezca estar, gracias, en nuestra contra. Amén. El mundo en el que vivimos hoy enfrenta muchos problemas y uno de ellos es la desesperanza. La pregunta sería en esta mañana: ¿en quién está usted poniendo su esperanza? Cuando vemos que este mundo va hacia la destrucción, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? Algunos ponen su esperanza en la ciencia. Hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está en un hospital, en una clínica. Pero vemos que a pesar de los avances tecnológicos, la ciencia médica, a fin de cuentas, hay enfermedades que no puede curar. Y muchos de nosotros, por lo general, depositamos nuestra esperanza en la ciencia médica. De pronto diciendo: no, es que el Señor dejó la ciencia médica y eso está bien. Pero la esperanza del creyente no puede estar 100% puesta en algo terrenal. En primera instancia, la esperanza del cristiano debe estar puesta en Dios. Algunos ponen su esperanza en las riquezas, algo que es completamente pasajero.
Como decía el salmo que acabamos de leer, ciertamente en vano el hombre afana, acumula riquezas, porque no sabe quién las va a recoger más adelante. En el mundo hay diferentes países que son considerados como potencias mundiales. Y por más dinero que estas potencias tengan, no pueden solucionar el problema de la población mundial. Porque el problema del hombre no es la falta de dinero. El problema del hombre es la ausencia de Dios en su corazón. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a pesar de que el hombre puede llegar a tener muchas y grandes riquezas, vemos personas con mucho dinero, pero destrozados interiormente, con un corazón destruido. De nada sirve el dinero porque no compra la felicidad eterna. El dinero no compra el gozo de la salvación. El dinero puede darte felicidad momentánea y puede servir para el goce y los placeres terrenales, pero la vida eterna no se compra con dinero. No pongas tu esperanza en el dinero. Algunos ponen su esperanza en la educación. La educación ciertamente es un instrumento, se considera así como un instrumento para el desarrollo de los pueblos, de las personas. Pero tristemente podemos ver muchas personas con títulos académicos quitándose la vida. Personas profesionales tirándolo todo a perder. En estos días vi una noticia de que un profesor asesinó a un niño porque le estaba tumbando un mango en su casa, por aquí cerquita, no fue muy lejos, y era un licenciado y era un hombre con mucho estudio. Hay gente que pone su esperanza en la educación y quizás algunos llegan a decir: es que si no estudio no soy alguien en la vida, o si no avanzo. No está mal estudiar, pero no pongas tu esperanza en eso, en cosas pasajeras. Hay gente que pone su esperanza en el gobierno, en los sistemas de gobierno, pero tristemente los gobiernos cambian. Hoy tenemos una persona que quizás gobierne bien, mañana tenemos uno que no gobierne bien, quizás el de ahora no gobierna tan bien, el de mañana gobierne bien, no sabemos. Pero los gobiernos cambian, la pobreza sigue avanzando, el rico se sigue enriqueciendo. Mi amado hermano, ¿en quién debemos poner nuestra esperanza? La esperanza del hombre solamente debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque solo el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Solo el Señor estuvo dispuesto a entregarlo todo por ti y por mí. El libro de Juan capítulo 10, en el verso 14 y 15, el Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas, dijo el Señor. Él es el único que estuvo dispuesto a entregarlo todo por amor a nosotros. Él es el único en quien podemos encontrar esperanza. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 13, nos dice el Señor que nadie tiene un amor mayor que este, el que uno dé la vida por sus amigos. Jesús nos consideró a nosotros como amigos suyos. Y dice la Biblia que Él dio su vida por sus amigos.
Mi amado hermano, en las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, nadie estaría dispuesto a entregar la vida por otro. Porque hoy en día el hombre piensa más en sí mismo que en su prójimo. Quizá un médico hace lo posible por salvar la vida de un paciente, pero no muere en lugar de ese paciente. Un maestro va a hacer lo posible por cambiarle la vida a un estudiante, pero no estaría dispuesto a entregar su vida propia por la de ese estudiante. Quizá, mi hermano, el político tiene la intención de darlo todo por su pueblo, pero no estaría dispuesto a entregar su propia vida por ese pueblo. Pero Jesús hizo algo que ningún hombre ha hecho en la tierra. Entregó su vida para que tú y yo tuviésemos salvación, para que tuviésemos libertad del pecado, para que tuviésemos libertad de la condenación eterna, mi amado hermano. Ayer hablábamos en el ayuno y hablábamos del escándalo de la cruz. Y mencionábamos que Pablo al sacrificio de Cristo le llamaba el escándalo de la cruz. Y para el pueblo judío en aquel entonces fue un escándalo, y hoy en día sigue siendo un escándalo. Porque el hombre todavía no ha podido entender cómo es posible que la esperanza del hombre se encuentre en una sola persona, que se llama Jesucristo. Porque por el ego y por el orgullo del hombre, el hombre sigue depositando su confianza en sí mismo y no en Dios. Creemos que por cuanto más tengamos, somos más, y no es así. Creemos que por cuanta más capacidad tengamos, más lejos vamos a llegar, y no es así. Porque el que le ha entregado su vida al Señor depende completamente de Dios. Nuestra esperanza está en aquel que para salvarnos, en aquel que para liberarnos de la condenación, para darnos vida eterna, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y podemos estar confiados, mi amado hermano, que delante del Señor no hay problema que no se rinda. No hay problema que no se doblegue ante la presencia de un Dios todopoderoso. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 32, que aquel que no eximió, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Cristo todas las demás cosas? Tenemos un Dios que todo lo puede, mi amado hermano. Tenemos un Dios en el cual podemos depositar nuestra esperanza. El Padre estuvo dispuesto a entregar su Hijo por amor a nosotros. También nos puede dar salud, también nos puede proveer, también nos puede dar protección, porque para Él no hay imposible. ¿Cuántos lo creen? Nosotros debemos tener esperanza en Dios, porque ya nos dio lo más importante. Ya nos entregó lo que no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Nos entregó la vida eterna que ni tú ni yo la hubiésemos conseguido, aún teniendo todo el dinero del mundo. Hay esperanza en Dios. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas de que Dios responde al clamor de sus hijos. Y Dios no miente. Dice la escritura en Marcos 11:24, dice el Señor: por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y así vendrá. ¿Cuántos confían en esa palabra? Levante su mano y diga: Señor, yo recibo esta palabra para mí. Dice el Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la escritura: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Deposita tu esperanza en el Señor. Confía en su soberanía.
Confía en que su voluntad es buena para el que cree, para aquel que ha sido llamado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan capítulo 15, verso 7 dice el Señor: si ustedes permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y así les será hecho. Y el Señor no miente. Pero sí se da cuenta que detrás de cada promesa hay un requisito, hay una petición. El problema radica en que nosotros queremos que el Señor nos dé sin pedirnos, pero el Señor te va a dar y siempre te va a pedir. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El libro de Mateo capítulo 7 versos 7 y 8 dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios no miente. Deposita tu esperanza en Él. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, mi amado hermano, que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, y no solo eso, sino que Él premia a los que le buscan. Pero el problema de nosotros es que buscamos el premio aquí y no nos acordamos que tenemos uno mayor allá en el reino de los cielos. No pongas tu mirada en cosas terrenales, pon tu esperanza en aquel que te ha dado la vida eterna. El libro de los Salmos capítulo 37 verso 4 dice el Señor: deleítate a sí mismo en el Señor, gózate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos lo creen? El libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 12, el Señor dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. El Señor va a escuchar tu clamor. El Señor va a escuchar tu clamor. Él dice en su palabra que Él hará justicia a los que claman a Él todos los días y todas las noches. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 23 y 24, el Señor Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pon tu esperanza en aquel que te da tan grandes promesas, mi amado hermano. Dice su palabra en Mateo 18, 19. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En medio del problema clama. En medio del problema ora. En medio del problema intercede. En medio del problema deposita tu esperanza en el Señor. Por lo general dejamos al Señor de último. Cuando ya la medicina no puede, entonces decimos: ahora nos toca orar. No queda nada más que orar. No, desde el principio de tu problema, entrégaselo al Señor. Pon tu confianza primeramente en Él y Él oirá tu oración. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, dice el Señor, y Él hará. Nuestra esperanza solamente está en el Señor, porque Él no cambia. El pueblo de Israel había olvidado la ley de Dios y habían abandonado a Dios y le habían robado al Señor, porque no le habían llevado al Señor lo que el Señor les había pedido. Y aún así el Señor les dijo allá en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes no han sido destruidos a pesar de toda su maldad, porque el Señor es bueno eternamente. Su bondad es para siempre, dice la palabra. Él no cambia. Él nunca dejará de ser un Dios de amor, porque ese es su atributo principal. Él es el amor. ¿Cuántos lo creen?
Jeremías capítulo 31, verso 3 dice: desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno yo te he amado, por eso te he traído con misericordia. Créame, no importa la condición en que tú llegaste a los pies del Señor. Y si llegaste, por lo general llegamos tocando fondo. Cuando ya no podemos, es porque el Señor te está trayendo con amor. Es porque el Señor te está trayendo con misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y su amor no depende de nuestro comportamiento. Su amor no depende de nuestras obras. Su amor no depende del tiempo, porque su amor es eterno como Él mismo. Si Él es el principio y el fin, su amor está desde el principio hasta el fin. ¿Quién de nosotros merecía salvación eterna? Ninguno. Pero a Él le plació darnos y asegurarnos esa salvación y escondernos en Cristo Jesús. Y todavía nos cuesta entender que nuestra salvación es eterna. Dios no miente. Dios es bueno. Dios dice en su palabra en Isaías 41:10: no temas, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Ciertamente te ayudaré. No es algo que queda en veremos por si acaso. No, el Señor dice: ciertamente te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Su capacidad de ayudar no cambia. Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, porque Él es un Padre de amor, como lo aprendíamos el domingo pasado, cuando el hijo pródigo regresa a casa de su padre. El padre lo recibe con brazos de amor. Todas las promesas del Señor han de cumplirse. En Números 23:19 dice el Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice el Señor. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado el Señor y no lo cumplirá. Dios no miente. ¿Cuántas promesas quizás nos han hecho las personas? Pero las circunstancias cambian y esas promesas quedan en nada. Déjeme decirle que a Dios no lo mueven las circunstancias, porque las promesas del Señor, en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, dice que las promesas del Señor, todas las promesas del Señor son en Él sí y amén, por medio de nosotros. ¿Para quién? Para gloria de Él mismo. ¿Sabe por qué Dios no miente? Porque cuando Él cumple una promesa en tu vida, Él es glorificado. Cuando Él cumple una promesa en tu vida, Cristo es exaltado. Dios no miente, amén. No importa si el mundo se viene encima, Dios sigue siendo Dios. Por eso nuestra esperanza debe estar en Dios, porque para Él no hay nada imposible. En Lucas capítulo 1 verso 37 el Señor dijo: ninguna cosa será imposible para Dios. Nada. Ahora, pon tu problema enfrente del Señor y pregúntate: ¿qué hay imposible para ti, Señor? Ningún problema llegará a ser más grande que el Señor. Todo en este mundo tiene un límite. Todo tiene un límite, pero solo nuestro Dios es todopoderoso. Solo nuestro Dios es todopoderoso, sin importar qué tan difícil sea la situación. Nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Él sabe qué es lo que más le conviene a sus hijos. Allá en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8:28, si no estoy mal, dice el Señor: porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, entendiendo el bien como el Señor lo entiende, como el Señor lo ve. Amén.
A veces vemos el problema y creemos que esto es algo extremadamente dañino, pero no, por el contrario, va a formar nuestro carácter, va a glorificar el nombre de Cristo. Todo problema y toda dificultad es una oportunidad para que Cristo sea exaltado. Todo problema, toda dificultad, todo sufrimiento es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. Amén, dale gloria al Señor. Ahora, quizás hoy nos sentimos sin esperanza porque humanamente no hay solución a nuestro problema, y es la realidad. Tú te paras enfrente de tu problema y tú dices que no, no, no y no, y en verdad no hay solución a muchos de los problemas. Pero volvemos a tener esperanza cuando nos acordamos que tenemos vida eterna, y cuando nos acordamos que aunque no había solución para sacarnos a nosotros del infierno, el Señor dio su vida como solución para que tuviésemos vida eterna, para que fuésemos rescatados de la condenación, porque para Él todo es posible. Si Dios nos sacó de la profundidad del abismo, para Él no hay nada imposible. Amén. Él puede hacer realidad esa esperanza en nuestra vida. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 21 al 23, Jesús le preguntó al padre de un muchacho endemoniado: ¿cuánto tiempo hace que este muchacho viene con esta situación? El padre le respondió: desde su niñez. Y le dijo: y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo que si tú puedes? Este hombre está ofendiendo a Dios con eso, a Cristo con eso. Este hombre le dice: si tú puedes, Señor. No, claro que puede el Señor. Nadie dijo amén, solo uno, ¿cierto? Jesús le dice: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles al que cree en el Señor. Parece que no me están entendiendo, mi amado hermano. Todo es posible al que cree en el Señor. Amén. Una de las cosas más seguras que tenemos es que el sufrimiento va a llegar a nosotros. Alguien dijo que lo más seguro que el hombre tiene aquí en la tierra es la muerte. Esa es segura. Puede ser ahora, puede ser mañana, no sabemos, pero de que nos vamos a morir, ¿cierto? Sea por una enfermedad, sea por causa de un pecado, sea por accidente, qué sé yo, o por problemas con otras personas. Vamos a sufrir traiciones, malentendidos, pero de que llegan los momentos difíciles, llegan. Entonces nos lleva quizá a tiempos en que sentimos que no hay esperanza en nuestra vida. A veces nos hemos levantado sintiendo que ya todo está perdido, que no hay esperanza, pero por la gracia y la misericordia del Señor podemos tener certeza de esperanza en temporadas de dificultad, en temporadas de temor. Hoy quiero compartirte algunas cosas sobre la esperanza que nosotros podemos tener en medio de las dificultades. La esperanza verdadera, la verdadera esperanza se da cuando realmente una persona ha sido salva. Amén, porque aquel que no ha entregado su vida al Señor, que no ha doblegado su corazón delante del Señor y no ha sido salvo, no tiene esperanza. Pero aquel que en realidad le pertenece a Cristo tiene esperanza en Cristo y tendrá consuelo en medio de circunstancias difíciles.
Porque dice el Señor en su palabra en Primera de Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Solo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo tiene esperanza eterna. No solamente esperanza de ver días buenos aquí en la tierra, sino esperanza de que tiene una bendición espiritual en el reino de los cielos. Nuestra esperanza en medio de tiempos difíciles solo va a venir con una relación de meditación y profundización en la palabra del Señor, a través de la oración. Esto es algo que va llevando gradualmente al creyente a una vida santificada, a una vida de paciencia, a una vida de gozo, a una vida de perseverancia. La verdadera esperanza en tiempos difíciles, mi hermano, va a depender mucho de cuánto tú oras, va a depender mucho de cuánto tú conoces al Señor, porque quien no conoce al Señor no podrá poner su esperanza en Él. Amén. O dígame si alguien llega donde usted a prestarle dinero y usted no lo conoce y usted sale enseguida a prestarle porque usted dice: no, yo soy muy bueno y le voy a prestar. No, si usted no lo conoce, no deposita su confianza en Él. Pero entre más usted conozca al Señor a través de la palabra y la búsqueda en oración, más podrá esperar en Él. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. El apóstol Pablo decía: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Algunos creen que ya se están haciendo demasiado viejos, pero no. Si confías en el Señor, dice el Señor que los que esperan en Él tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso solo lo hace el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? La esperanza que nosotros experimentamos en nuestras vidas viene de poder entender cuán soberano es el Señor en nuestra vida y que Él hace con nosotros sus designios, y que sus designios en nosotros son buenos, y que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Cuando tú logras entender esto, podrás depositar toda tu confianza en Él, porque Él dice en su palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 verso 28, que por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Él es quien guía al hombre. El salmista dijo: tu palabra es lámpara, Señor, a mis pies, es una lumbrera en mi caminar. Lo que el salmista estaba diciendo: Señor, yo confío en tu palabra, yo confío en que si yo camino de acuerdo a tu palabra, Señor, no habrá nada con lo que yo pueda tropezar en mi vida, porque voy caminando con la palabra del Señor. La esperanza, mi amado hermano, en medio del sufrimiento tiene un propósito de parte de Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que ya tenemos, no, de lo que esperamos, de lo que esperamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero muchos dicen tener fe, pero no tienen paciencia para esperar. Muchos dicen tener fe, pero no tienen esperanza. El sufrimiento va a tener un propósito, y es que tú aprendas a depositar tu esperanza en el Señor. Muchos quieren que el Señor les responda ya, porque su problema es tan grande que no soportan. Pero el Señor nos está enseñando a esperar. Cuando el Señor nos responde, está moldeando tu paciencia. Cuando el Señor nos responde, te está diciendo: yo quiero que tú tengas esperanza en mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ahora dice su palabra en Romanos: y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es solo para los que conforme a su propósito son llamados. Solo para esos. Este es un verso que se ha hecho mundial y cualquier impío lo recita. Es que a los que aman a Dios, pero no cualquiera ama a Dios. No todos aman a Dios. No todos fueron llamados. Ahora, cada dificultad puede ser un medio, como les dije, para glorificar al Señor. Y la esperanza del creyente no se basa en sentimientos que nosotros podamos tener en medio de tiempos difíciles. No. Ahora parece que con esta afirmación se estuviera volteando toda la predicación, pero no es así. Nuestra esperanza no está basada en sentimientos que podamos tener, sino en lo que Dios es y en lo que Dios ya prometió. Amén. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que ha prometido. El apóstol Pablo dijo cosas en las cuales el Dios que no miente prometió. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sabiendo que cada dificultad es un medio para glorificar al Señor y que nuestro carácter va a ser probado. Y la prueba de nuestro carácter va a producir en nosotros esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Libro de Romanos, capítulo 5, versos del 1 al 5, el apóstol Pablo nos dice: por tanto, habiendo sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primera esperanza, estamos a paz con Dios, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos esperanza de estar en la gracia del Señor y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo esto, que la tribulación produce paciencia. La lucha, el problema, la adversidad te hará ser paciente, te enseñará a esperar en el Señor. Y esa paciencia, dice la Biblia, produce carácter probado. Y un carácter probado va a traer consigo esperanza. Y dice el apóstol Pablo, y esa esperanza no desilusiona. Esa esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu que nos fue dado. Y como se los he dicho en otras ocasiones, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Eso debe llenarnos de esperanza, porque Él es la garantía de nuestra salvación. En aquel que no mora el Espíritu Santo de Dios no tiene garantía de que va a entrar al reino de los cielos. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, por haber creído en el Señor, tienes esperanza, tienes garantía. Mire, vivir con esperanza en tiempos difíciles no se logra cuando no pensamos bíblicamente. La esperanza en el creyente va a llegar solamente cuando el creyente piensa bíblicamente acerca de cada situación, no cuando piensa carnalmente. Cuando el hombre piensa carnalmente, lo que hace es hacer más pesada la carga. Este problema es muy grande, no voy a salir de este. Y cuando viene a ver, tiene todo el problema encima y no puede levantarse. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. El Señor nos enseña que nuestra tribulación es para que seamos consolados. Y así conforme sea nuestra tribulación, así vendrá nuestra consolación. Y no solo eso, sino que el Señor nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros.
tu problema también va a ayudar a aquel que está a tu lado, que también va a enfrentar problemas. Pero cuando tú los pases confiado en el Señor, tú podrás testificar a aquel que también está enfrentando un problema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con nuestro consuelo, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Cuando usted y yo entendemos esta verdad de la Escritura, nuestro enfoque cambia, nuestro punto de vista acerca de los problemas cambian. Entonces va a cobrar otro sentido en nosotros, porque sabemos que Dios va a usar el sufrimiento para glorificarse en ti. Entendemos entonces que Dios va a usar tu prueba para mostrarte su gloria y su poder. Amén. Ahora, si usted se ha sentido abandonado en medio del sufrimiento, recuerde las palabras del salmista: Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Grábese eso en su corazón. Grábelo. Péguelo en un papel a la entrada de su casa. Si le gusta comer bastante, péguelo en la puerta de la nevera. Y si duerme mucho, péguelo en la puerta del cuarto. Y si le toca trabajar, péguelo en la puerta de su trabajo. Pero que no haya un solo momento de su vida en que usted no se acuerde que Dios es su amparo. Que no haya un solo momento de su vida en que usted no se acuerde que Dios es su fortaleza. Que no haya un solo momento de su vida en que el Señor es auxilio pronto en medio de la tribulación. Y si le toca colocarlo en el espejo donde se mira, colóquelo, pero recuérdelo siempre: su ciudadanía está en el cielo. No dependemos de las circunstancias terrenales, porque aquí estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y un día todo acabará, mi amado hermano. Todo acabará. Un día todo será terminado cuando entremos a la presencia del Señor y estaremos con Él por la eternidad. Recuerda esto: eres heredero de la vida eterna. Por eso hay esperanza en Cristo. Colócate sobre tus pies en esta mañana. Colócate en pie. Vamos a dar gracias al Señor, porque Él nos ha dado esperanza de gloria, una esperanza eterna, una esperanza que dice la Escritura que no desilusiona. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Tu sacrificio en la cruz nos da plena certeza de que somos salvos por cuanto hemos creído en Jesucristo. Señor, hoy quizá vinimos a este lugar devastados por los problemas. Quizá venimos a este lugar, Señor, pensando que hoy sería tal vez el último día de nuestras vidas, que no nos levantaríamos, pero confiamos en ti, Señor.
Por eso estamos aquí. A ti te ha placido, Señor, traernos hasta este lugar, Señor. Y nosotros simplemente confiaremos en ti, en que tú tendrás misericordia de nosotros. Mi amado hermano, presenta ahí donde estás tu petición al Señor, confiando que Él puede escuchar tu clamor. Dice la Escritura: los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. Clama a Él ahí donde estás, no sientas temor. Clama al Señor en esta mañana. Clama al Señor y Él te responderá. Pídele y Él te dará por herencia a las naciones. Dios no es hombre para que mienta. Él ha prometido que Él escuchará nuestro clamor. Él lo escuchará. Gracias te doy por mis hermanos y amigos que han venido en esta mañana. Soberano Dios, hoy te pido que tú escuches su oración. Que aquel que está enfermo tú le sanes, Señor. Que aquel que tiene problemas en su economía tú le restaures su economía, oh Dios. Porque para ti no hay nada imposible. Y nosotros creemos, Señor. Creemos en ti y creemos que no hay nada imposible para ti. Hoy, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús te lleves la ruina, te lleves la enfermedad, te lleves el dolor, te lleves el sufrimiento, Señor. Y si es de tu parte, oh Dios, enséñanos, Señor, a través de la prueba. Capacítanos, oh Dios, para adquirir paciencia, para que nuestro carácter sea probado y podamos tener completa esperanza en ti. Hoy, Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor ha sido palabra para fortalecernos, para animarnos, para